En el día de hoy vamos a ver el último de los sujetos del derecho del trabajo, un sujeto diferente porque es un sujeto no individual como el empleador, la empresa, el trabajador, sino un sujeto que actúa como representación de un grupo. Vamos a hablar del sindicato. En el derecho del trabajo, de la perspectiva de la Ucamaima, de la universidad, nosotros no hemos dividido, como hacen otras universidades, el derecho del trabajo en derechos colectivos e individuales, sino que todos lo agrupamos e impartimos el derecho del trabajo como lo hacen todos los tipos de derechos. En primer lugar, la introducción, luego los sujetos, posteriormente la ejecución y después vamos a ver el procedimiento. El sindicato, como ustedes saben y ya hemos visto en clases pasadas, de la importancia que tienen los sindicatos para el nacimiento del derecho del trabajo, toda vez que para que surgieran las primeras normas de derecho del trabajo, hubo que los trabajadores unificarse y poder solicitar que los gobiernos intervinieran en esta relación que en principio era una relación individual para volverla una relación colectiva y donde el Estado intervenga en ella. Por tanto, el sindicato, como ustedes saben, es de vital importancia para el surgimiento del derecho del trabajo. Es uno de los elementos esenciales del derecho del trabajo y una institución propia del derecho del trabajo. No existe sindicato en otro tipo de derecho. Pueden llamarse sindicato, una organización determinada, pero para que sea sindicato debe ser amparado en el derecho del trabajo. Y aquí vamos a ver que todo lo que tiene que ver con el sindicato. Hay una pequeña introducción de la evolución histórica del sindicato que nosotros preferimos que ustedes la lean en la evolución histórica del libro del profesor, el doctor Rafael Albuquerque, el libro Derecho del Trabajo, tomo 1, en las páginas que estamos diciendo, en la tercera edición, y el sindicalismo en República Dominicana, también ahí indico las páginas. Los que tengan ediciones anteriores, la primera y la segunda edición, también es muy válida y pueden utilizarlo para estudiar la evolución histórica. Nosotros vamos a centrar en la parte, diríamos, dogmática. Noción del sindicato. El Código de Trabajo Dominicano define al sindicato como toda asociación de trabajadores o de empleadores constituido de acuerdo con la ley, con el código, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros. Esto está contenido en el artículo 317 del Código de Trabajo. Esa definición que tenemos ahí, podemos destacar ahí básicamente que el sindicato es una asociación de personas, ya sea de trabajadores, por un lado, o de empleadores. Es decir, que puede haber sindicatos de trabajadores y sindicatos de empleadores, que deben estar constituidos, según el Código de Trabajo, de acuerdo a la ley. Si no se constituye de acuerdo a los requisitos que establece la ley, el sindicato en República Dominicana no tiene ese derecho resguardado de personalidad jurídica propia que pueda actuar libremente. Nosotros vamos a ver y más adelante que los convenios de la OIT no requieren ningún tipo de intervención estatal para que el sindicato funcione. No obstante, se admite que para que el sindicato tenga una vida a lo interno de la sociedad, deba tener una serie de registros y para eso están los requisitos, más bien por una cuestión registral. Y por último, muy importante, es que los sindicatos se constituyen para intereses comunes de sus miembros. Los sindicatos no se constituyen para hacer política. Los sindicatos no se constituyen para
para hacer una cuestión ajena a la defensa de los intereses comunes de sus miembros. ¿Y cuáles son los intereses comunes de sus miembros en un sindicato, ya sea de empleador o de trabajador? Defender los intereses de ellos frente a la otra parte, a la otra parte en esa relación laboral. Si es un sindicato de empleadores, defender los intereses comunes de los empleadores con respecto a los trabajadores, y si es de trabajadores, defender los derechos comunes de los trabajadores frente a los intereses de los empleadores. Ese es básicamente el contenido de la definición de sindicato. En cuanto a los tipos de sindicatos, ya hemos dicho, hay sindicatos de empleadores y sindicatos de trabajadores. Igualmente, sobre todo los sindicatos de trabajadores, hay 3 tipos adicionales de sindicatos. Sindicatos de empresas, que son aquellos sindicatos que agrupan a trabajadores que laboran en una misma empresa y por tanto van a pertenecer a este sindicato de trabajadores todos los trabajadores que laboran en una determinada empresa, sin importar la función que realiza la interna empresa, sin importar el tipo de profesión que tengan cada trabajador. Todos los sindicatos de esa empresa son miembros, pueden ser miembros de ese sindicato. Por ejemplo, en la gran mayoría de los sindicatos de nuestro país están conformados como sindicatos de empresas. Podemos citar sindicatos de diferentes hoteles, sindicatos de trabajadores de hoteles Bávaro, sindicatos de trabajadores de hoteles Excellence, sindicatos de diferentes empleadores. También tenemos, por ejemplo, sindicatos de el Central Romana, sindicato de la Cervecería Nacional Dominicana, sindicato de trabajadores de la Coca-Cola, sindicato de trabajadores de la Sociedad Industrial Dominicana, para decir unos ejemplos. Además de estos sindicatos de empresa, también existen los sindicatos de oficio. Los sindicatos de oficio son aquellos sindicatos que agrupan a trabajadores que realizan una misma profesión u oficio. En este caso podemos tener sindicatos si yo trabajo como chofer, sindicatos de choferes, sindicatos de personas que realizan una misma labor, pudiera ser sindicato de albañiles, sindicato de choferes de máquinas pesadas, sindicato de herreros, sindicato de panaderos. Son personas que realizan un mismo oficio y por tanto para pertenecer deben realizar ese interés común de tener un mismo oficio. También tenemos, por último, y es una recién creación, diríamos reciente, porque fue incluido en el última modificación del Código de Trabajo, que es el sindicato de rama de actividad económica, que es el que agrupa a trabajadores que laboren en una misma rama de actividad económica, sin importar el oficio que realicen, sin importar la empresa. Si pertenecen al ramo, pueden agruparse a ese sindicato. Y ahí tenemos, por ejemplo, sindicato sindicato de trabajadores hoteleros, o sindicato de trabajadores de zona franca, o sindicato de trabajadores de la industria metalúrgica. Estos son sindicatos que agrupan a trabajadores que laboran en una misma rama de actividad económica, sin importar la empresa. Ya puede ser trabajadores de una empresa A, B o C. Si están trabajando en la misma rama de actividad económica, se pueden agrupar en estos sindicatos. En definitiva, en esta parte de la noción del sindicato, es importante saber que hay sindicatos de empleadores y trabajadores, y a la vez puede haber diferentes tipos de sindicatos: sindicatos de empresas, sindicatos de oficio y sindicatos de rama de actividad económica. Como ya le explicaba, ustedes saben muy bien que en el derecho del trabajo el movimiento sindical es muy importante. Por tanto, toda la actividad que realiza un trabajador o un empleador como miembro o dirigente sindical está muy resguardado. Y esta libertad que uno tiene de pertenecer o no a un sindicato
se denomina libertad sindical. Este derecho o libertad sindical está contenida en la Constitución de la República, es un derecho fundamental. Y todo lo que tiene que ver con la protección del ejercicio de los sindicatos, ya sea el ejercicio de los miembros directivos o también del propio sindicato, está resguardado en ese derecho fundamental de la libertad sindical. Este derecho a la libertad sindical está contenido en nuestro país hace mucho tiempo. En la Constitución del 63 estableció este principio de libertad sindical, que también replicó la Constitución del 66, y en la Constitución del año 2010 también se incluyó como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores. En esta Constitución se establece que son derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras la libertad sindical, entre otros derechos. Nosotros sabemos que hay otros derechos fundamentales, pero entre ellos está la libertad sindical como un derecho fundamental de los trabajadores. Ahora bien, hay que señalar que este derecho a la libertad sindical no solamente está como un derecho fundamental para los trabajadores, sino también para los empleadores. Entonces, este derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental tanto para trabajadores como para empleadores. El numeral cuarto, el artículo 62 del Código de Trabajo establece que la organización sindical es libre y democrática. Esta parte de libre y democrática está puesta por un interés muy especial de que en el movimiento sindical haya una cierta libertad para que tanto el sindicato pueda actuar libremente, como también cada miembro perteneciente al sindicato pueda acceder libremente a cualquier posición a lo interno de la empresa, al interno del sindicato. Y por tanto, ese sindicato debe ser a lo interno democrático. Y por eso se pone esa parte de que la organización sindical es libre y democrática, porque se pretende que toda persona que pertenezca al sindicato pueda acceder a ser un dirigente sindical. Además de lo que está establecido en la Constitución para garantizar la libertad sindical, el Código de Trabajo Dominicano establece lo siguiente. El artículo 318 del Código de Trabajo exige a la autoridad pública, es decir, a los organismos del Estado, abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o entorpecer la libertad sindical. Eso está contenido en el artículo 318 del Código de Trabajo. Igualmente, existe una prohibición a empleadores para que no puedan restringir el derecho de los trabajadores a ingresar a un sindicato. Artículo 47, ordinal cuarto, a usar la fuerza, violencia, etcétera, contra los trabajadores o sindicatos de trabajadores con el objetivo de obstaculizar la libertad sindical. Eso está contenido en el ordinal séptimo del artículo 333 del Código de Trabajo. Por tanto, como ustedes pueden ver aquí, este ejercicio de la libertad sindical se antepone, sobre todo para la parte de los trabajadores, ante las autoridades que no pueden intervenir en la vida del sindicato y ante los empleadores que no pueden ejercer ningún tipo de presión para que un trabajador pueda ingresar a un sindicato, ni puede ejercer violencia ni fuerza contra los trabajadores o el sindicato de trabajadores con el objetivo de violentar esta libertad sindical. En definitiva, la libertad sindical domina todo lo relativo a la constitución del sindicato y a la adhesión de sus miembros, pero se extiende más allá del puro derecho individual de la persona para alcanzar el derecho colectivo del grupo, al cual se le protegen sus intereses legítimos, especialmente en su acción negociadora. Esto está en el artículo 333, inciso cuarto, porque en el sindicato per se, los directivos del sindicato que están negociando un convenio colectivo tienen una protección especial, y aquel trabajador que represente a los
al sindicato en la negociación colectiva por el hecho de representarla en esa negociación colectiva. Tiene una protección especial, que es el fuero sindical, que se le da tanto a los que están negociando el convenio como los que son dirigentes sindicales o los que están formando un sindicato. Y esto lo vamos a ver más adelante. No obstante, entre la libertad individual de afiliación y el derecho colectivo del grupo, la preferencia del legislador dominicano es clara y se inclina por preferir el derecho individual contra el derecho colectivo del sindicato. Esto está contenido en el artículo 106 y 332 del Código de Trabajo. Y esto es muy importante. Me voy a detener aquí a señalar lo siguiente. En muchos países, como lo que estamos planteando aquí, es que hay dos tipos de incidencia de la libertad sindical. Hay una libertad individual del trabajador o del empleador de pertenecer o no al sindicato de trabajadores o al sindicato de empleadores. Cada persona tiene la libertad de pertenecer o no a ese sindicato. Es una libertad individual que tiene. Pero además hay una libertad del sindicato de actuar, del sindicato tal, el sindicato como un ente colectivo. Ese sindicato tiene una serie de derechos que se le impone al empleador. Y lo que estamos señalando aquí es que en República Dominicana el legislador da más potestad al derecho individual de pertenecer al sindicato que al derecho colectivo del sindicato como tal. Decimos esto porque la mayoría de y vamos a ver más adelante, cuando hablamos del derecho de adhesión y no de adhesión, hay una serie de protección que el Código de Trabajo contempla a favor del derecho individual frente al derecho colectivo de los sindicatos. En otros países no es así. Tanto en México como en Estados Unidos y en otros países, el derecho colectivo del sindicato es mucho más fuerte que el derecho individual. Y esto te refleja, por ejemplo, y esto lo vamos a ver que en República Dominicana no se puede, pero en Estados Unidos puede ser que en un convenio colectivo se establezca que todos los trabajadores, para que ingresen a trabajar en la empresa, deban pertenecer al sindicato. Esto, si bien afecta la libertad individual del trabajador, esto hace que se fortalezca el sindicato, porque para que puedan trabajar todas las personas que estén trabajando en esa empresa, debieran, si lo acordó el empleador, deben haber pertenecido al sindicato. Esto también está en México, donde el sindicato se le da una serie de cláusulas que no se otorga en otros países como la República Dominicana. Vamos a ver ahora, ahí vamos a hablar de la libertad de afiliación. Esta libertad de afiliación es el derecho que tiene una persona de pertenecer a un sindicato, derecho de adherirse al sindicato, aspecto positivo, y el derecho a no pertenecer al sindicato o a renunciar al sindicato, que es el aspecto negativo. Es decir, yo no tengo que hacer nada y a mí hay que resguardarme ese derecho de no pertenecer al sindicato. Esto lo vamos a ver a continuación en esta segunda parte, en la segunda parte de la clase del día de hoy.